Buenas noches, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabes, si no, no estarías acá. Y como estás acá, perdón, te doy la bienvenida a este muy modesto canal en el cual pretendo compartir con ustedes detalles de mi vida y muy especialmente de mi fe, porque parte de mi fe implica que debe ser compartida. Cuando uno encuentra algo bueno, algo lindo, uno desea compartirlo con los demás. Dijo Jesús de Nazaret, nadie agarra una lámpara, encuentra una lámpara y la pone abajo de la mesa, sino que la pone arriba para que la luz llegue a todos. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia, es algo de lo cual todo creyente debería hablarle a los demás. Pero ustedes van a notar que en este canal van a escuchar cosas que nunca escucharon de la Biblia. Van a escuchar cosas que nunca escucharon de Jesucristo. Y van a escuchar cosas que nunca escucharon acerca de Dios. Y se van a dar cuenta, con mucho asombro, que ese libro que creían conocer por lo que otros les han contado, que es la Biblia, ese libro que ustedes creían que decía un montón de cosas, no las dice, sino que dice más bien lo contrario. Ejemplos hay muchos, pero vamos a empezar por lo más obvio. La Biblia no es un libro religioso y seguramente en esta parte muchos deben haber quedado más que sorprendidos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, hablo de la gente que nunca leyó, nunca abrió una Biblia y seguía porque bueno, es el libro que está en las iglesias, seguramente piensa que la Biblia está llena de rituales. Seguramente piensa que uno abre la Biblia y la Biblia es un libro donde te dice, bueno, y tenés que prender velas y arrodillarte, ir a la iglesia. Uno, la impresión que puede tener, y esto lo he recopilado de mis interacciones con gente ajena a la Biblia, tiende a pensar que es un libro litúrgico, prácticamente lleno de rituales, lleno de mandamientos, un libro religioso y nada más lejos de la verdad. Miren, para que se hagan una idea, libro lleno de mandamientos, el Antiguo Testamento, que es la mayor parte de la Biblia, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, que son aquellos dados al pueblo de Israel, se resumen en solo 10 mandamientos. ¿Mm? Pero después viene un nuevo pacto que hace Dios con la humanidad, el cual está en el Nuevo Testamento. Y esos 10, Dios, a través de su enviado, a través de su profeta, a través de su Mesías, un ser humano como nosotros, llamado Jesús, reduce todo eso a 2 mandamientos. La Biblia, que ustedes quizá pensaban que estaba llena de mandatos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que no comas esto, que no... Me encanta cuando veo las religiones, no me encanta, en realidad me fastidia, y fue lo que a mí me mantuvo apartado de las religiones durante muchísimos años. Empiezan a decir, no se puede usar barba, no se puede usar bigote, no se puede comer esto, no se puede, dentro de la iglesia hay que llevar corbata, no se puede comer carne los Viernes Santos. Cuando empiezo a ver todos los mandamientos de las religiones, realmente me enerva, porque la Biblia, si uno la lee toda, el último profeta, el último enviado, el Mesías, elegido por Dios para gobernar la tierra, cuyas enseñanzas quedaron registradas en la última parte de la Biblia, dijo que había solamente 2 mandamientos, dos. Y les puedo asegurar que esos 2 mandamientos son hermosos de cumplir. Cumplirlos es lo mejor que te puede pasar en la vida. No son restrictivos, ¿no? Nos pide que hagamos 2 cosas. El primer mandamiento es, escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es un solo Yahvé, dice esa realidad.
Es decir, creer que Dios es uno y amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento según Jesucristo. Amar a Dios con todo lo que tenemos, alma, mente, fuerza, cuerpo, con todo lo que hacemos, con todo. Adorar, amar a Dios es el primer mandamiento que dio Jesús. Y Jesús de Nazaret agregó que el segundo mandamiento es semejante a este, lo cual quiere decir que en importancia para Dios andan ahí. Es amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos y de hecho Jesucristo dijo que esos dos mandamientos eran el resumen de toda la ley y los profetas, es decir, de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, todo se podía resumir en dos cosas. Amar a un único Dios, uno solo, indivisible, uno, y no hay nadie fuera de él, amarlo a él sobre todas las cosas, sobre todo. Y amar a nuestro prójimo como si fuera nuestro prójimo nosotros mismos. Y ese mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos es un mandamiento activo. Porque si a mí me gusta que me hagan regalos, ¿a quién no le gusta, no? Quiere decir que yo le tengo que hacer regalos a mi prójimo, porque si lo amo como a mí mismo, si a mí me gusta que me preparen una rica comida, como verán, me gusta comer, aunque después vamos a hablar de dietas también. Yo tengo que preparar una comida para mi prójimo. Si uno siente que a uno le gustaría que hicieran algo por uno debe hacerlo. Ese es el mandamiento. Es cierto que ahí puede haber alguno que diga, sí, bueno, pero vos tal cosa y decís que hay que amar al prójimo. A ver, la Biblia fue escrita para seres humanos, no para ángeles. La Biblia fue escrita para pecadores. Jesús vino a enseñar a los pecadores. Y eso es lo que somos. Y según la Biblia, vos, yo y el peor asesino del mundo estamos en el mismo nivel. Todos somos pecadores. ¿Ah? Porque la Biblia dice que el que viola el mandamiento más chico, viola todos los mandamientos. Si lo pone como un ejemplo. Si vamos a hablar de mandamientos, bueno, el mismo que dijo no robarás fue el mismo Dios que dijo no matarás. Así que si vos no matás, pero robás, es lo único que se hubieras matado. Ya está, punto. Todos somos pecadores. Así que, en resumen, lo mejor que podemos hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esos dos mandamientos. Y obviamente vamos a fallar. Vamos a fallar en hacerlo constantemente. Por eso son dos mandamientos activos y que no tienen una medida. No te tenés que preguntar, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Me lo podés amar un poco más a Dios? ¿Podés ponerlo más en tu vida? ¿Podés hacer que Él sea una parte más integral de tu vida? ¿Podés darle un poco más de pelota a lo que te dice? Eso es amarlo más, no tenés límite. Y a tu prójimo no hay un límite en cuanto, no dice amalo como a vos mismo. Lo cual implica, en este mandamiento, que vos te tenés que amar a vos mismo. Si vos no te amás a vos mismo, no podés amar a tu prójimo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenés que empezar por amarte a vos mismo y después amar a tu prójimo de la misma manera, buscando el bien para él y para vos. Entonces, todo ese libro religioso, litúrgico, de doctrinas, de recitado, de oraciones, que la gente piensa que es la Biblia. No, la Biblia tiene dos mandamientos, nada más. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Mm? Después es un libro que contiene historia, es un libro que contiene profecías, muchas de ellas las habrán visto en el canal de Dross,
Y seguramente se habrán asombrado de saber que en la Biblia había cosas tan interesantes, ¿eh? Hasta el mismo Dross se asombró cuando yo le hablé de las cosas perturbadoras de la Biblia, como ser profecías que se cumplieron exactamente y que dejan a Nostradamus. A ver, yo no es porque sea el libro en el que yo creo, pero Nostradamus al lado de la Biblia no tiene nada que hacer. Porque lo de Nostradamus es muy vago, muy remoto, siempre se acomoda después que se cumple. Y si ustedes van al canal de Dross y ven los videos vinculados a las profecías bíblicas, van a ver que la Biblia da hasta el nombre de gente que no nació. El nombre exacto de gobernantes que no nacieron, el año en que van a invadir, fechas, todo, y algunas de ellas hasta dentro del siglo XX, como ser la toma de Jerusalén por parte de los judíos, ¿no? El recuperar Jerusalén por parte del pueblo judío. O sea que la Biblia es un libro de profecías, de poesía, es una obra literaria magnífica. Acá donde muchos se van a caer de espaldas. La Biblia es un libro de poesía erótica también, por si no lo sabían. En el centro mismo de la Biblia, si vos la abrís a la mitad, generalmente la vas a abrir en un libro que se llama Cantares, o el Cantar de los Cantares. Es un libro de poesía erótica. Y como Dios pone cada cosa en su lugar, no le gusta mezclar las cosas, ese hermoso libro que hizo escribir mediante un rey llamado Salomón, y que puso en el medio de la Biblia, en ese libro Dios optó por decir, a mí no me menciones. En el libro no se menciona a Dios en ningún texto. Es un libro donde se narra una historia de amor entre un pastor y una sulamita. Y las actividades que hay entre ellos, la pasión, el sexo, que es sagrado según la Biblia y es bendito. La interacción entre ambos y de forma muy poética describen posiciones y actividades sexuales que están benditas por Dios porque fue Él el que las creó. Eso está en la Biblia, seguramente en lo que muchos llaman el Kama Sutra de los hebreos, el libro de los cantares. Tan fuerte es el Cantar de los Cantares que Martín Lutero, uno de los fundadores del protestantismo, lo quería sacar de la Biblia. Los católicos no habían dicho nada, bueno, algunos sí lo habían querido sacar ya antes, y Martín Lutero en la traducción de él había puesto que eso no era parte de la Biblia, así de mojigato era. Pero no, es parte de la Biblia y es poesía erótica, porque no tiene nada de malo. El erotismo fue creado por Dios. Pero esto es un ejemplo que te pongo para que te hagas una idea de que la Biblia es otra cosa, no es lo que estás pensando. No, no es un libro religioso lleno de mandamientos. No, ahí tenés historia, profecías, poesía erótica, proverbios. Unos proverbios que los lees y como para dejarte pensando todo el día. Y o sea, y Dios incluso te diría que dentro de lo maravilloso y todopoderoso que es, trata de ser el protagonista tras bambalinas siempre. O sea, la Biblia no es un libro tampoco que viva hablando del cielo y de Dios, que de hecho la Biblia habla, el 95% de la Biblia habla de este planeta, de la Tierra, de lo que sucede en la Tierra, de lo que va a suceder en la Tierra, de por qué estás acá, de qué hacemos acá y por qué Dios nos puso acá y qué nos espera. Y todo va a suceder acá. En la Biblia no hay más allá. No existe el más allá según la Biblia. El ser humano fue creado para la tierra y la tierra para el ser humano. Punto. Todo lo que te va a pasar, toda tu vida va a ser aquí, en la tierra, en este planeta. Hoy, mañana y siempre. Seguro que pensaste que la Biblia te decía que si sos bueno te vas a ir al cielo a tocar el arpa y que bueno, la tierra es una especie de germinador, ¿no? ¿Para qué crear la tierra, no? Si total uno vive unos 60, 70 años y se va a ir a un lugar mejor. O si sos una mala persona, te vas a ir al infierno, que es un lugar lleno de tortura y de castigo. Eso no está en la Biblia. La Biblia habla de vida y habla de muerte. El premio es la vida, el castigo es la muerte. Punto. Dice el Dios de la Biblia.
he puesto ante ti la vida y la muerte, y debes elegir la vida para que te mantengas vivo, tú y tu descendencia. Dios pone ante vos la vida y la muerte. Si vos querés seguir haciendo lo que querés y morirte como todo el mundo, seguí. Dios no te va a hacer nada. No te va a mandar a ningún infierno. No te va a pasar nada después que te mueras. Es lo mismo que esperás. Nada. La nada y esa es la muerte. Si vos querés la vida, elegís la vida y seguís a Dios. Y lo que vas a tener es vida, pero acá, en este mundo, no hay más allá. Ninguna parte de la Biblia describe el cielo diciendo y bueno, y estaban las almas de todos los muertos tocando el arpa. Y, a ver, tiene algunas ilustraciones en libros netamente ilustrativos, como visiones. Hay visiones de ángeles con tres pares de alas. En el Apocalipsis hay visiones de caballos y cosas. Sí, tiene algunas visiones así, que simbolizan cosas. Pero en ningún relato literal Jesucristo dijo, ven qué lindo cuando ustedes se mueran y vayan al cielo y estén con Dios tocando el arpa, va a ser hermoso, tienen que seguir las enseñanzas de Dios, así se van al cielo. Eso no está en la Biblia. Todo lo que escuchan las iglesias no está en la Biblia. Y lo del infierno menos. Miren, yo les voy a decir, voy a hablar más a fondo del infierno, y voy a citar textos, por supuesto. Lo que pasa es que esto es una conversación más informal y no quiero debatir porque una de las cosas que a mí no me gusta es el debate estéril. Yo estoy compartiendo mi fe, no quiero ganar discusiones. Esto es por si a alguien le interesa y en algún momento al que más le interese, con esas personas le podremos profundizar más en cuanto a textos bíblicos. Pero en cuanto al infierno, ya les voy a decir una cosa. Si Dios, ese Dios, y que me perdone por lo que tengo que decir para que ustedes entiendan el punto. Si ese Dios hubiera creado un lugar peor que un campo de concentración, con las torturas más inimaginables que pudiéramos pensar, unas torturas absolutamente espantosas que harían morirse de vergüenza a los peores torturadores de la humanidad. Hubiera creado esa especie de campo de concentración para meter a sus enemigos, a los seres humanos que no creen en él, darles vida eterna, o sea, volverlos inmortales y después meterlos ahí, en ese campo de concentración, a sufrir por toda la eternidad, los siglos de los siglos, sufran ahí mientras yo los miro sufrir y no se van a poder arrepentir nunca. Y para más Inri, como dice mi querido Dross, pone como carcelero, como líder de ese campo de concentración, pone ni más ni menos que a su enemigo, que pone a Satanás, al diablo. Lo pone ahí, tomá, encargate vos del infierno y hacelos sufrir. Que sufran por toda la eternidad. Si esto fuera así, ¿qué es lo que dicen las religiones? Si Dios fuera eso, yo sería el primero en decirles, a ese Dios no lo pueden amar. Sería inmoral amar a un Dios así. ¿Quién podría amar a un Dios capaz de hacer algo infinitamente peor que lo que hicieron los peores, el pintor austríaco, Stalin? ¿Quién podría amar a un Dios así? Amar a ese Dios sería inmoral. Servirlo sería inmoral. Sería ser cómplice. ¿Van entendiendo por qué el castigo eterno, el infierno de castigo eterno, no es compatible con la idea de Dios? Ni con un Dios de amor, ni con un Dios inteligente. Sería una deidad totalmente sádica. Es impensable que esto fuera así. No tiene lógica. Y por eso es que tenemos que asegurarnos de que la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque no puede ser que la Biblia enseñe eso. No tendría el menor sentido. Si lo enseñara, habría la Biblia, sí, habría que prenderla a fuego y romperla, como yo la rompía en el show de Cristina y en otros programas, cuando creía que la Biblia enseñaba eso.
Lo hacía por una cuestión moral, porque me oponí. ¿Cómo este Dios no se puede adorar? Hay que oponerse. En ese caso sí, el diablo tendría razón. Habría que ser parte, apoyar al diablo, porque si por lo menos alguien se está oponiendo a este ser tan maléfico. Perdón, Señor, pero quería ilustrar tu inmenso amor. Dios no es así. Estaba usando un ejemplo. Dios no es así. Dios ama, como dijo Jesucristo. Nadie está. Cuando a Jesús le dijeron, buen maestro, Jesús dijo, no me llames bueno, porque hay uno solo que es bueno, el Padre, que hace llover sobre justos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios ama a sus enemigos. Dios ama a todos. ¿Mm? Entonces es incompatible con la idea de creer en un Dios todopoderoso, todo amoroso, es incompatible creer que tiene un infierno de tortura eterna. Lo que pasa es que hay una gran confusión y el infierno, como dijo Anton LaVey, el creador del satanismo, dijo algo que tuvo mucha razón. Dijo que el diablo es el mejor amigo que la iglesia ha tenido porque la ha mantenido en el negocio todo este tiempo. Yo le cambiaría el diablo por infierno. El infierno es el mejor amigo que la iglesia ha tenido porque la ha mantenido en el negocio todo este tiempo. El amenazar con que te vas a ir al infierno para toda la eternidad y ofrecerte que te vas a ir al cielo por toda la eternidad ha sido el palo y la zanahoria de todas las religiones. Si vos a las religiones les privás del más allá, como hace la Biblia, que dice polvo eres y al polvo volverás. Si vos privás a las religiones del más allá, se quedan sin ningún poder. Así que si venís buscando algo en el más allá, vida en el más allá, este no es el lugar. Porque acá vamos a hablar de verdades. Y la verdad es lo que dice la Biblia. Que más vale un perro vivo que un león muerto. Porque los vivos están conscientes de que morirán, pero los muertos no están conscientes de nada en absoluto. Eso dice el texto bíblico en Eclesiastés. Entonces, quédate tranquilo, porque según la Biblia, ese infierno de tormento eterno y tortura por los siglos de los siglos no existe. Hay muchos malos entendidos y torcimiento de las escrituras para usarlo como un arma, como un negocio, esa amenaza de lo que te puede pasar en el más allá. Uno de los malos entendidos viene que en los tiempos bíblicos, toda vez que en la Biblia te encuentres con que el fuego es un castigo, vos tendés a pensar en los dibujos animados, ¿no? En una especie de. O en el juego Dante's Inferno, el infierno de Dante. Tendés a pensar en una caverna llena de fuego y lava con gente asándose en ollas de aceite hirviendo. Pero cuando te dicen que el fuego es un castigo, vos pensás eso porque fue lo que las religiones te enseñaron. Pero en tiempos de la Biblia, el fuego no se usaba para torturar. El fuego se usaba para una cosa muy diferente. El fuego se usaba para destruir. La basura, en la antigüedad, había que quemarla. Los cadáveres, había que quemarlos. Lo que no servía, había que quemarlo. Jesús mismo le dijo. En el tiempo final él va a separar el trigo de la paja y la paja la va a tirar al fuego, que es un fuego que no se puede apagar. Habló de destrucción, habló de terminar, de sacar, de erradicar. En tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, había un lugar llamado Gehenna, y esa palabra se traduce como infierno en muchas Biblias, como infierno de fuego. El Gehenna era un valle donde se tiraba la basura y se tiraba azufre y se prendía fuego. Y Jesús muchas veces dijo en sus sermones, tienen que pensar en estas cosas, porque si están haciendo el mal van a ir a parar al Gehenna. Y muchas Biblias ponen infierno de fuego. La gente piensa, mirá, ahí Jesús está diciendo que vamos a ir a sufrir en el fuego eterno toda la eternidad. ¿Dónde dice eso? Dice que ibas a parar al fuego. Está hablando de la destrucción. Para los judíos, fuego es símbolo de destrucción, de hecho de purificación. Las cosas se purificaban con el fuego era una bendición, no una maldición. Pero era purificador, es la destrucción. Entonces volvemos a lo mismo. El castigo
que no es que Dios lo aplique, es el que te ganás vos mismo, siempre es el fuego eterno, que significa muerte eterna. Fuego eterno y muerte eterna son lo mismo. Si vos tirás a alguien en el fuego, desaparece. Y aquellos que no sirvan a Dios tienen que desaparecer, no van a existir más. Ni en un campo de concentración, ni en el cielo, ni en ningún lado van a dejar de existir. Van a volver al mismo lugar donde estaban antes de nacer. ¿Se acuerdan? Del polvo has venido y al polvo volverás. Eso es lo que dijo Dios. Si desobedecían. Polvo eres y al polvo volverás. Del mismo lugar lo mismo que éramos antes de nacer, eso vamos a hacer después que nos muéramos. Nada. Nada. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Aquí en la tierra. Ya vamos a hablar de eso en otro episodio. Pero por lo pronto ya sabemos que el fuego, sí, la Biblia habla de fuego, de un castigo de fuego. Pero en ningún lado dice que te van a torturar con fuego. Lo que dice es que te van a tirar al fuego. Te van a tirar al lago de fuego. Que es una forma simbólica de decir que te van a destruir. El problema es que también en los tiempos bíblicos no existían las comillas. ¿Mm? ¿Nunca se pusieron a pensar en ese detalle? Hay un montón de pasajes bíblicos que uno entiende que de existir las comillas el escritor las hubiera puesto, porque está hablando en un sentido figurado. Por ejemplo, cuando la Biblia llama en el Apocalipsis al diablo la serpiente original, el gran dragón. A ver, si uno lee la misma Biblia se da cuenta que el diablo no era la serpiente original, literalmente. La serpiente original era un bicho que andaba por ahí y que el diablo usó como marioneta. Y un dragón es algo de la mitología pagana, no tiene nada que ver con la Biblia. En esos casos el texto debería llevar comillas, seguramente si existieran las comillas, era la serpiente original, el gran dragón, el que es llamado el diablo y Satanás, y ahí te lo explica, ¿no? Bueno, en los casos en que Jesucristo habló del castigo de fuego, van a ser arrojados al infierno de fuego, ahí es con comillas, porque se refiere a una destrucción. Lo mismo sucede también cuando en Apocalipsis dice que los malvados serán arrojados en el diablo, serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos, para siempre y jamás. Comillas, ¿no? Quiere decir que ese castigo, o sea, ¿sabes qué? Como si uno le preguntara a Dios, ¿y los malos van a ser destruidos? Mirá, van a ser castigados con fuego y ese fuego va a arder por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Quiere decir que nunca más van a volver a existir. Es simplemente una parábola en libros como Apocalipsis, que son parábolas, son visiones. Bueno, hoy estuvimos hablando de los dos, para resumir, los únicos dos mandamientos de la Biblia que tenemos que cumplir: amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo entendiendo que Él es uno, a un solo Dios sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. También descubrimos que la Biblia no es un libro religioso. Pueden leerlo y pueden buscarlo y hacerme las preguntas que tengan. Con la gracia de Dios voy a intentar ayudarlos a comprender. Y también nos enteramos que la Biblia se centra en esta tierra y en el más acá, porque la Biblia nunca habla de ningún más allá. El cielo es el lugar donde vive Dios, punto. Ahí no hay seres humanos, ni va a haber nunca. Eso es lo otro que aprendimos hoy. Espero que les haya agradado. Yo sé que son largos estos videos, no son para cualquiera. Mi objetivo no es hacer un contenido comercial. No, de hecho, no voy a monetizar este canal. Acá el objetivo es compartir con ustedes, tener un diálogo para el que quiera escucharlo. Sí voy a tratar, ténganme paciencia, de que esto sea cada vez más interesante. Voy a intentar de que haya una mejor edición, que haya ilustraciones. Pero bueno, pueden ir compartiendo si quieren. Y bueno, ir conociéndome un poco más a mí, a mi Rey, Jesucristo, y a mi Dios, Yahvé Todopoderoso, Dios de Israel que está en los cielos.